Soy la persona sin cara. Mi nombre es Rocío Curvelo, ya me conocen, la mayor parte de ustedes. Soy médico intensivista y también hice el programa de hemoterapia, así que no esfuerzo mucho en la hemoterapia, es como un hobby que tengo. Pero bueno, vamos a hablar hoy un poquito de coagulopatía del trauma. Yo sé que están estudiando para la prueba de trauma y realmente el teórico que le han dado la cátedra es muy bueno, así que tal vez lo que yo me baso un poquito más es sobre la fisiopatología y además sobre cosas que vemos normalmente en la práctica transfuncional y quien no hace eso, cosas básicas de la medicina transfuncional que para quien no está ahí tal vez la desconozca. Bueno, sobre la importancia del tema, bueno, ya vienen más que leídos, así sobre trauma, así que ya saben que la hemorragia es la principal causa de muerte prevenible en el trauma grave, que la mayor parte de las muertes, el 95%, se dan en las primeras 24 horas, y sobre todo con un promedio de 3 horas, entonces es necesario que nosotros actuemos precozmente y de forma efectiva. Sobre todo vamos a hablar indudablemente de la coagulopatía inducida por el trauma. Es una patología muy prevalente, muchas veces difícil de entender, y se da casi en un cuarto, 25% de los pacientes que ya ingresan a puerta tienen una coagulopatía inducida por trauma. Y la importancia de este tema es que esta coagulopatía amerita que se le realice un tratamiento eficaz y precoz. Entonces, más que nada, esta charla va a ser para hacer una reposición orientada a las necesidades de cada uno de los pacientes. Y obviamente que conocer la fisiopatología de la coagulopatía inducida por el trauma nos permite tomar decisiones más acertadas, ¿no? Al conocer por qué se produce. Y no olvidar nunca que esto es una patología, el sangrado grave, la transfusión masiva, que es de manejo interdisciplinario. Participa el cirujano, el imagenólogo, el anestesista, el intensivista, y también un gran pilar es la hemoterapia, así que siempre que haya dudas y siempre que sea en pos del paciente, ante la más mínima duda, sería ideal que se llamara al servicio de hemoterapia para guiar la reposición. Sé también que la mayor parte de las cosas, más o menos del teórico, fueron dadas, así que quería aprovechar esta oportunidad para hablar un poquito de la historia, porque nosotros asumimos que la coagulopatía es un fenómeno que se identificó hace muchos años, pero realmente la evolución de la medicina transfusional se ha dado en los últimos 50, 60 años. Como bien lo dijo Stefanini en el 54, que era una persona con amplios conocimientos en todo lo que es hemostasias y demás, lo define así: hemos pasado de prisa de un estado de ignorancia ordenada a uno de iluminación confusa. Y lo de la iluminación confusa realmente tiene mucha cabida acá, porque podemos saber mucho de los trastornos de la hemostasias, pero siempre entender finalmente cómo se interrelacionan, cómo un efecto terapéutico puede afectar a otras cosas, es bastante complicado de entender, ¿sí? En 1950 ya se había identificado que la lesión grave se asocia a coagulopatía, porque se perdían factores, por la fibrinolisis, se pensaba en una coagulación intravascular diseminada también, y la disfunción plaquetaria también como otro de los factores. Ya en la guerra de Corea se había identificado que el TP, la duplicación del TP como un factor label, o sea que inicialmente la duplicación del TP, como ya vemos, puede estar hablando es un indicador de que hay coagulopatía. Después, finalmente, en todo lo que es el trauma, se empezó a preponderar la importancia de la reposición oportuna y precoz con cristaloides, por esto de la fisiopatología, que ya saben, en el trauma, no solo hay una pérdida de la volemia por el sangrado en sí mismo, sino que además hay redistribución de líquidos. La fuga capilar por la inflamación, que determina pasaje del intersticio, la falla de los mecanismos celulares que llevan también a que haya mayor edema celular citotóxico, y también eso determina hipovolemia. Siempre todos los conocimientos que se dieron en
en medicina transfusional sobre la reposición en trauma grave, en sangrado grave, gran parte del conocimiento procede de la escena bélica, ¿no? De las guerras. En la guerra de Vietnam, ya sea con estos nuevos conocimientos que se tenía acerca de la importancia de la reposición precoz de la bulimia, empezaron a ver ya en la guerra de Vietnam las consecuencias de la sobrereposición. Y la descripción también del distrés respiratorio. Por primera vez en el año 70 Simons define lo que es la coagulopatía en el trauma, pero en ese momento habló de una coagulopatía en el trauma, pero se describía más como una CID, que nosotros ya vamos a hablar de que no es lo mismo y que de hecho los mecanismos fisiopatológicos a veces se contraponen. Y en los años 70 también ya se empezó a ver el beneficio de difundir no solo glóbulos rojos, sangre desplamatizada, sino también a empezar la infusión de plasma. En el 81 se escribe la triada letal de la coagulopatía, la que ya todos sabemos, ¿no? La triada de coagulopatía, acidosis e hipotermia. Actualmente igual ya se habla más de un diamante, ¿no? No solo estos tres, sino también el rol fundamental de la hipocalcemia en esta coagulopatía. Y bueno, en el 81, cuando se define esto, lo de la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia, vieron de optimizar todos los factores para que esto no sucediera, y es que se impone entonces la cirugía de control de daño, porque bien sabemos que aminorando tiempos de block, aminoramos también tiempos, optimizamos la reposición y de esta forma evitamos que entre en esta triada de la muerte, ¿no? Y bueno, el cambio de paradigma se da fundamentalmente en el siglo XXI, cuando se propone el modelo celular de la hemostasis, ¿no? Hoffman y Monroe. En trombosis de hemostasis lo publicaron, que esto fue como un hito, un antes y un después. Y señalan ahí, claro, el rol fundamental, el modelo celular, por el rol fundamental que cumple las plaquetas como sustrato para la formación del coágulo, y también la participación del endotelio, ¿no? Justamente para que se dé el ensamblaje de esta maquinaria. Entonces, en los mismos años, al inicio de los 2000, es que se empieza a hablar del síndrome de coagulopatía agudo del trauma. Sobre su fisiopatología se empezó obviamente a explorar mucho al respecto, y en el 2007 Brody y Cohen empiezan a publicar sobre el rol fundamental que tiene la proteína C activada en esta coagulopatía inducida por el trauma, y en la escena de la clínica es que se empieza a hacer además la reposición 1-1 de glóbulos rojos, de sangre plasmatizada y plasma fresco. Y dándose cuenta, ¿no?, con los primeros reportes de la mejoría de la supervivencia. Finalmente, el término de coagulopatía inducida por el trauma se acuña en el 2010. ¿Sí? ¿En qué consiste este modelo celular de la coagulación? En que, como ya les dije, la plaqueta y el endotelio tienen el rol fundamental porque ellos hacen que el proceso de la coagulación se dé donde se tiene que dar, y al mismo tiempo en que esto esté autolimitado, ¿no? Que no sea una explosión, o sea, que no se forme un coágulo que genere efectos deleterios como la obstrucción vascular, ¿no? Entonces se tienen que dar todos los mecanismos de la procoagulantes, pero también los anticoagulantes. Ya más o menos, si vieron la fisiopatología de la hemostasis, vieron que en la hemostasis hay 3 fases: la iniciación, la amplificación y la propagación. Pero que el evento inicial que sucede en todo trauma para que se empiece a dar la coagulación es la ruptura del endotelio. La ruptura del endotelio lleva a que se exponga por debajo de ellos el factor tisular. Y también la exposición al colágeno, ambos, tanto el factor tisular activando, junto con el factor 7 activando la trombina, activando finalmente la trombina, y la exposición del colágeno, esto lleva a que las plaquetas se activen, y finalmente sobre ella se dé la formación de trombina y sobre ella se activen el complejo tenasa y el complejo protrombinasa. Y cuando yo hablo de complejo tenasa, no sé si leyeron algo de la cascada de la coagulación, pero el complejo tenasa es el complejo que activa tenasa de 10, tenasa, es el que activa el factor 10, ¿sí? El factor 10 se activa, como ya saben ustedes, por la vía intrínseca y por la vía extrínseca, ¿no? Por la vía, en realidad el complejo tenasa se le dice específicamente al que activa la vía intrínseca, que es
los factores que participan son el 12, el 11, el 9, el 8, como lo puse ahí, en el complejo tenaza, y después estos finalmente van a activar a la protrombina para formar trombina. La trombina es la que finalmente actúa sobre su sustrato, el fibrinógeno, para formar la red de fibrina que se une, ¿no?, a su vez con factores 13 para estabilizar la red de coágulo, ¿no? Ahí les dejé una tablita que después con la presentación les paso para mencionarles todos los factores que activan la coagulación, participan en la coagulación porque es medio complicado, muchas veces en realidad conocerlo exactamente además no tiene, no es de su mayor interés, ¿no? ¿Qué es la fisiopatología? Entonces, ¿qué es lo que participa? ¿Cuál es la base de la fisiopatología de la coagulación intravascular? De la coagulación inducida por el trauma. En su fisiopatología hay como una idea contraintuitiva. Si un paciente está sangrando, tiene un sangrado grave, uno pensaría que lo que se activa son los mecanismos protrombóticos para que se detenga el sangrado. Pero acá lo que predomina es un estímulo, el estímulo que predomina es el de el shock, por ser un sangrado grave, el shock, la disoxia tisular, la alteración de la microcirculación que dice, antes que coagular tengo que mantenerme permeable. Entonces, es así como la coagulopatía inducida por el trauma, lo que existe es una endotelopatía sistémica, donde se activan mecanismos anticoagulantes, el principal es la proteína C, y en los sistemas de fibrinolíticos, todo con el objetivo de mantener la microcirculación permeable. Así que puse los 3 pilares fundamentales, que son el deterioro de la coagulación, o sea, el estado de hipocoagulabilidad. Existe también el estado de mucha activación de la fibrinolisis, que ustedes ya esto lo saben por el beneficio que ofrece el ácido tranexámico, como se vio. Y otro pilar importante, que es el más difícil de valorar siempre, porque no lo tenemos con los mecanismos, con los métodos ni siquiera viscoelásticos, para verlo es el de la disfunción plaquetaria. ¿Sí? Entonces voy a hablar de uno por uno de cada uno de estos de forma muy resumida. Ya dije que en el deterioro de la coagulación, el participante fundamental es la proteína C activada, que es un anticoagulante natural. Durante la coagulopatía inducida por el trauma, la trombina se une con esta proteína C, y su objetivo fundamental es, esta proteína C inactiva a los factores 5 y a los factores 8. Estos factores 5 y 8 son factores fundamentales, el 8 porque es un cofactor en la vía intrínseca para activar el factor 10, y el factor 5 es un cofactor fundamental del factor 10 para activar la trombina, ¿no? Y de esa forma, eso determina la hipocoagulabilidad. Esto sería como un estado inverso, por eso digo, no es lo mismo coagulopatía inducida por el trauma que la coagulación intravascular diseminada, porque justamente la coagulación intravascular diseminada lo que se da es una tendencia a la coagulación porque hay una expresión en menos de lo que es la unión de la proteína C y la trombomodulina para actuar como anticoagulante, ¿no? Eso es lo que sucede en la sepsis. Si ustedes leen los principios de la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada, lo que siempre se va a mencionar es que hay una reducción en menos de la proteína C y la trombomodulina. De hecho, en algún momento se planteó en el tratamiento de la sepsis utilizar factor proteína C recombinante, que después se vio que no tenía beneficio biológico. Acá sucede exactamente lo contrario. La proteína C se activa. La trombina la actúa por demás, por decirlo de algún modo. Y eso hace que se inactiven los cofactores 8 y 5. Lo otro que sucede es la autoheparinización por degradación del glucocálice endotelial. Sabemos que la capa interna de los vasos sanguíneos están unidos, están cubiertos por sustancias que muchos de ellos tienen efecto anticoagulante. Entre ellos está el heparan sulfato como uno de los sustituyentes. Cuando hay destrucción celular masiva, como existe durante el trauma grave, esos se ven liberados, ¿verdad? Y bueno, como les decía, hoy también hay liberación de
patrón, lo que se llama de moléculas asociadas al daño, con activación sistémica, formación sistémica de trombino, pero no es, que puede inducir una SID, pero no es el mecanismo más preponderante en la coagulopatía inducida por el trauma. Con respecto a los otros que pueden generarlo, siempre hablamos de la triada, entonces la acidosis y la hipotermia. Más que generadores de por sí de coagulopatía, son perpetuadores, ¿no? Porque esto genera mayor disfunción hemodinámica, la acidosis, la hipotermia, o sea, la hipotermia genera mayor coagulopatía, la coagulopatía genera más shock y se forma el círculo vicioso de shock y trastorno de la coagulación. La hipotermia tiene menor impacto, fundamentalmente para que se dé la disfunción de los factores por hipotermia tiene que bajar de 33 grados y ralentiza la cascada de la coagulación en muchos niveles, ¿no? ¿Por qué el paciente traumatizado está con riesgo de hipotermia? Obviamente que por su estado de shock, por la exposición ambiental, porque infundimos líquidos hemocomponentes fríos y fluidos cristaloides fríos, y obviamente por la transfusión masiva, la anestesia, la asistencia a bloco. En cuanto a la acidosis, sí es muy importante corregirla, sobre todo la reducción del pH 7,4 a 7, reduce la actividad, sobre todo el factor 7A, en un 90%, y del complejo protrombinasa, del 10A5A, en un 70%. Eso hace que obviamente haya una disminución de la propagación de la generación de trombina, ¿no? Y como puse acá nuevamente, ambas agravan una coagulopatía ya existente y favorecen el círculo vicioso. Sangrado, el shock genera más acidosis y hipotermia, y esto genera más sangrado, ¿sí? Después, el otro ítem que no conté, que mencioné, la hiperfibrinolisis. La hiperfibrinolisis es un mecanismo más, al igual que las proteínas anticoagulantes, para ponerle un freno, por ponerle un parate, para que no haya sobreproducción de coágulo, ¿no? Normalmente el organismo tiene un nivel constitutivo de fibrinolisis. ¿Y por qué se produce la hiperfibrinolisis? Después cuando veamos bien el sistema fibrinolítico, porque con la destrucción celular también hay liberación del activador del plasminógeno, ¿sí? Con reducción concomitante de los inhibidores de todo lo que es la cascada de la fibrinolisis. Esta hipoperfusión tisular como factor generador de fibrinolisis se pudo, o sea, la relación directa que tiene la hiperfibrinolisis con el estado de shock se pudo ver muy bien en el CRASH 2, en donde los pacientes que más se beneficiaron de la administración de tranexámico fueron aquellos que estaban con una presión arterial sistólica menos de 75. Aquí, como ven en el dibujito, les mostré la cascada del sistema fibrinolítico, cómo está constituido. El activador de plasminógeno tisular, como lo ven acá, que es el que se libera de los tejidos destruidos, actúa sobre el plasminógeno para producir la plasmina, y esta plasmina es la que actúa sobre la red de fibrina para degradar el coágulo. Como ven también ahí, hay muchos factores que los inhiben, como la alfa-2 antiplasmina, que inhibe directamente a la plasmina, y también el inhibidor reactivado del plasminógeno. Todos estos son mecanismos que de alguna forma frenan una hiperfibrinolisis excesiva. Bueno, con esta diapositiva lo que quiero demostrar, lo que quiero mencionar más que nada, enfatizar es el concepto de que el hecho de que venga un paciente sangrando, no hay que pensar eternamente que el paciente tiene un trastorno de la coagulopatía, una tendencia a sangrado. El paciente es cambiante, el paciente es dinámico. Y si bien el peligro temprano es la sanguinación por hiperfibrinolisis, ¿no? Y por sangrado grave, ya en el correr de las horas, y estoy hablando de pocas horas, el mayor peligro y la mayor mortalidad se asocia al fallo multiorgánico, obviamente que también al traumatismo de cráneo, pero el fenotipo que empieza a preponderar en el fallo multiorgánico de masa es la trombosis microvascular que lleva finalmente al daño multiorgánico, ¿no? Con este esquema quise más o menos mencionar cómo pueden cambiar los perfiles de una hiperfibrinolisis inicial a una supresión de la fibrinolisis shutdown, como le llaman, fibrinolisis que es una disminución de todo el aparato fibrinolítico para
una hipofibrinolisis justamente. En el primero, en el estado de shock, hace que el factor del plasminógeno tisular es un factor que se depura con el hígado. En las primeras horas, en un paciente en shock, esta función de depuración del hígado se ve muy afectada y eso hace que se acumule mucho activador de plasminógeno tisular en poco tiempo. Y al tiempo que reanimamos al paciente y mejora esta perfusión, no solo podemos aclarar ese activador de plasminógeno, o sea, aclarar aquello que activaba la vía fibrinolítica, sino que empieza a expresarse más sus inhibidores, y eso explica por qué hay un cambio de fenotipo desde una hiperfibrinolisis en las primeras 2, 3, 4 horas a un perfil ya de fibrinolisis normal o inclusive de hipofibrinolisis. Esto es más que nada el mismo concepto, ¿no? De cómo pasamos de tener mucho activador de plasminógeno a tener mucho inhibidor. ¿Qué hay sobre la disfunción plaquetaria? Y bueno, más que podemos tener, obviamente, tiene todo el derecho el paciente con una coagulopatía inducida por el trauma, con un paciente consagrado, tener una reducción del conteo de plaquetas por pérdida inclusive y consumo, pero también lo que se ha visto es una disfunción plaquetaria, es como que la activación masiva de plaquetas inicial la lleva a su agotamiento, generando esta disfunción plaquetaria, e indudablemente los mismos factores que perjudicaban a los factores de la coagulación, la acidosis y la hipotermia, también generan difusión plaquetaria, ¿no? Entonces, en realidad eso pone en cuestionamiento, lleva a plantearnos de si transfundir plaquetas, el verdadero beneficio real de transfundir plaquetas en un sangrado grave, cuando todo el ambiente no es propicio para que la plaqueta se active. Es decir, tan importante como transfundir plaquetas en situaciones críticas es corregir también la acidosis y la hipotermia, todo aquello que lleve a la difusión plaquetaria. Me voy a dedicar entonces a hablar un poquito más acá del laboratorio de hemostasis. Yo sé que en la mayor parte de los sanatorios en los que trabajamos no existe los métodos viscoelásticos, el tromboelastograma, pero lo vamos a mencionar por la eventualidad de que dispongamos de ello y por los centros que los disponemos, tener una fácil, por lo menos saber teóricamente de qué trata el tromboelastograma, así nosotros no seamos los directamente implicados en su interpretación. Hasta el momento, hasta antes del surgimiento del tromboelastograma, y nosotros en la práctica diaria generalmente utilizamos los test convencionales. Los test convencionales, tenemos la tasa de lo que se llama la actividad de protrombina, en realidad tendría que decirse, más que la tasa, y el INR, y para la vía, eso es para la vía extrínseca, y para la vía intrínseca es el tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos estudios básicos de hemostasis? Es que no contempla el modelo celular. Lo único que contempla es hasta que se inicia la fase de iniciación del coágulo, hasta que se empieza a formar el coágulo. No valora la fase celular tan importante que nosotros mencionáramos. La disfunción plaquetaria, la firmeza del red de fibrina, ni la existencia de hiperfibrinolisis pueden ser valorados por los estudios de hemostasis básica. Otra cosa importante es que estos estudios están estandarizados, se realizan a 37 grados, por lo tanto, si hay una disfunción plaquetaria de los factores de la coagulación dados por la hipotermia, esto no se van a ver en los estudios de hemostasis porque se corrige la temperatura antes de realizarlo. Y con respecto a la hipocalcemia es casi lo mismo, pero esto también para el tromboelastograma, porque para revertir la anticoagulación de las muestras se utiliza calcio, así que ese componente tampoco lo se puede ver bien. Y el gran problema que tiene el laboratorio de la hemostasis convencional es el tiempo de realización, que son 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos es un tiempo que el paciente grave no puede permitirse, ¿no? Aquí ya en este esquemita van a ver las vías extrínsecas, la vía intrínseca hay que evaluar a cada una. La vía extrínseca está formada por el factor tisular. ¿Se acuerdan que yo les dije que durante la destrucción del trauma grave se libera mucho factor tisular? El factor tisular lo que hace es activar el factor 7 para activar el factor 10, ¿no?
Por la vía intrínseca tenemos a todos estos factores, el factor 2, el 9, el 11, y como cofactor el factor 8, como ya les dije, que su objetivo también va a ser activar el factor 10. Sus alteraciones los medimos a través de la PTT, ¿no? Del tiempo de tromboplastina parcial activado. Y después, tanto la vía extrínseca como intrínseca van a una vía final común, que está formada fundamentalmente por el componente 10, que necesita para actuar del factor 5 y del calcio, para transformar la protrombina en trombina, y que esta finalmente actúe sobre la única proteína estructural, ¿no? Que tiene un fin estructural, a diferencia de las otras que son enzimáticas, que es el fibrinógeno para convertir en fibrina. De esta fase, de la fase de la vía final común, el test específico que la valorará es el tiempo de trombina, ¿no? Que dependerá claramente del fibrinógeno. Entonces, por las grandes limitaciones que tenían la clase básica, es que empezamos, se empezó a describir los métodos viscoelásticos que sí, que valoran cómo se coagula la sangre entera total, ¿no? Las dos modalidades que tenemos es el ROTEM, el tromboelastograma, nosotros tenemos ROTEM, generalmente los centros acá tienen ROTEM, y como ya les dije, hace una valoración global de la coagulación, ¿cuánto demora? Y cuando digo global es ¿cuánto demora iniciarse el coágulo? Esto va a depender de los factores de la coagulación. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Esto depende indudablemente de los factores de la coagulación, pero también de la fibrina, y la acción de las plaquetas, y después cuál es su firmeza y su cinética de desintegración. En esto la firmeza del coágulo participa fundamentalmente de las plaquetas con el fibrinógeno, y la cinética de desintegración va a ser obviamente responsable el sistema fibrinolítico, ¿no? Los protocolos de transfusión masiva que están guiados por el tromboelastograma permiten una reposición más específica, más dirigida del fibrinógeno del plasma de las plaquetas. Más que beneficios en la mortalidad, lo que ha demostrado los métodos viscoeláticos en realidad es que reducen la utilización de hemocomponentes. Al hacer una reposición más dirigida, evitamos transfundir cosas que generalmente no son necesarias. En nuestro ambiente, lo más habitual es cuando nosotros estamos a ciegas, sin estos métodos que hacen una valoración global de la coagulación, es generalmente pensar que todo problema, todo sangrado médico se debe a déficit de los factores de la coagulación, y nos olvidamos de los otros dos grandes componentes generalmente, que son el fibrinógeno y las plaquetas, ¿no? Las plaquetas sí son más visibles, pero siempre creo que el gran olvidado, y que creo que ahora con todo esto de los métodos viscoelásticos se hizo mucho más evidente y ahora los tenemos más conscientes, es sobre la reposición de fibrinógeno. Entonces vamos a ver más o menos en qué consisten los métodos viscoelásticos. Tenemos, estos son las máquinas que tenemos habitualmente, el tromboelastograma. Esperen que se me salió ahí ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Ya había tanto silencio que digo, wow. Me fui y no me di cuenta siquiera. Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Estamos acá. Ahí ven los aparatitos de trombo que normalmente utilizamos, de ROTEM. El de la izquierda es un poquito más obsoleto, un poquito más antiguo, más obsoleto actualmente. Esto teníamos que hacerlo, era semimanual, ¿no? Acá teníamos que poner nosotros, pipetear cada una de las muestras. Ahora simplemente con este nuevo modelo que es Sigma, lo único que se pone es la sangre entera acá, y se hace todo el proceso de forma automática. Como ven, este canalcito que hay acá abajo con las bolitas son simplemente los canales que nosotros estamos, las vías, los reactivos de las vías que queremos ver, y no mucho más, lo hace todo el sistema automático, ¿sí? El proceso de forma automática. ¿Cuáles son los test que vemos generalmente? Y vamos a orientarlo esto más al trauma. Yo creo que los fundamentales son el ESTEM, el FIPTEM, el APTEM, indudablemente también el INTEM. El EPTEM, que va con el INTEM, se comparan con el INTEM, es más que nada para valorar los efectos de la anticoagulación con heparina. Son más empleados en cirugía cardíaca, la práctica clínica, que lo que vamos a ver, por ejemplo, en el trauma grave. ¿Y qué es en realidad? Estos reactivos en realidad lo que se basan en lo que ya sabemos de la cascada de la coagulación, ¿no?
dependiendo del reactivo que le agregue, es la vía que yo voy a activar de la coagulación, ¿sí? Entonces, en el extem, como lo dice su nombre, de vía extrínseca, ya dije la vía extrínseca está formada por el factor tisular y sobre todo por el factor 7 y la vía final común. Entonces, ya dije que la vía extrínseca lo activa el factor tisular, entonces la forma de iniciar toda esta cascada de coagulación es dándole cloruro de calcio, indudablemente para iniciar la activación, para revertir el efecto además del citrato que tiene la muestra que vamos a estudiar, y el activador es el factor tisular recombinante, ¿sí? ¿Qué es lo que determina? Bueno, el exten acá lo que determina obviamente son deficiencias de todos los factores de coagulación de la vía extrínseca, que son los que se ven perjudicados fundamentalmente. El estudio que más se ve perjudicado en la coagulopatía del trauma, pero también podemos ver otras cosas, ¿no? También se emplea para en otros escenarios, como aquellos pacientes que toman anticoagulantes orales como warfarina, ¿no? Después, el extem es un estudio que nosotros vamos a comparar con el fictem. El fictem lo que valora es no solo el inicio de la coagulación, sino cuánto contribuye el fibrinógeno en el ancho del coágulo, ¿sí? Así que vamos a utilizar las mismas vías, los mismos reactivos que utilizamos para activar el extem, pero lo que vamos a hacer es inhibir a las plaquetas, porque a nosotros lo único que nos importa es cuánto contribuye el fibrinógeno en ese coágulo. Entonces, estos reactivos tienen citocalcina, que es un potente inhibidor de las plaquetas. Lo que me permite este estudio, indudablemente, es guiar la reposición de fibrinógeno, ¿no? Y todo aquello de que se relacione con el fibrinógeno, porque, por ejemplo, también puede diagnosticar deficiencias del factor 13, ¿no? Que como ya vimos es fundamental para mantener la red de fibrina. Después, el apten también lo vamos a comparar con el extem, y lo que valora específicamente el apten es la fibrinolisis. O sea que también vamos a utilizar los mismos reactivos que utilizamos en el extem, pero acá la diferencia es, obviamente las plaquetas no van a estar activadas y todo lo demás, pero lo que me interesa es cómo está actuando el sistema fibrinolítico. Entonces tiene aprotinina, que es, como ya creo que ya lo han oído no mencionar, es un similar al ácido tranexámico, inhibe la fibrinolisis. Entonces, si nosotros corremos el extem me muestra un patrón compatible con hiperfibrinolisis, tengo que saber si ese patrón es realmente hiperfibrinolisis, entonces corro el estudio aptem, y en caso de que se revierta todos estos trastornos de la fibrinolisis, probablemente significa que sí, que ese era el mecanismo que estaba actuando. Lo que pasa es que a veces la lisis se puede ver acelerada sin que sea por hiperfibrinolisis, como puede ser retracción del coágulo o deficiencia de factores 13 también puede generar. Pero básicamente quédense con esto, que la coagulopatía del trauma, cuando ven que en el extem hay un patrón de hiperfibrinolisis, probablemente sea por eso, ¿no? Justamente porque está activado el sistema fibrinolítico. Y después está el INTEM, que el INTEM valora, como ya le dije, intrínseca, valora la vía intrínseca. También se puede utilizar como mecanismo complementario, y lo que actúa es la vía intrínseca a través del ácido lágico y cloruro de calcio, como ya vimos, ¿no? Pero como ya les dije hoy, sobre todo es para ver efectos de anticoagulantes en cirugía cardíaca por el efecto de la heparina, y de hecho una forma de diagnosticar que hay anticoagulante es comparando el INTEN con el EPTEN, porque el EPTEN lo que tiene, como a diferencia del INTEN, es una heparinasa. Entonces si hay anticoagulantes en el sistema con heparina y demás, esto revierte este efecto, ¿no? O sea que una coagulación prolongada en INTEN que revierte con EPTEN, me habla de la existencia de anticoagulantes en el sistema. Aquí lo que les mostré es más o menos fundamentalmente en qué consiste el RUT, en cuáles son los parámetros que se valoran. Tenemos ST. Esto lo voy a aplicar para todos, no sea INTEN o ESTEN. Primero lo que se ve es el CT, el tiempo de coagulación, o sea, cuánto tarda una vez que yo corro el estudio, cuánto tiempo tarda en iniciarse la formación del coágulo hasta que esto tenga un ancho de 2 milímetros.
Esto va a depender fundamentalmente de los factores de la coagulación. Después sigue el tiempo de formación del coágulo, o sea, la cinética del coágulo, qué tan rápido se propaga. Esto va a depender de los factores de la coagulación, pero también va a depender de la fibrina y de las plaquetas. Y sobre todo después de la firmeza del coágulo, va a depender de las plaquetas y de la fibrina, del fibrinógeno, fundamentalmente de la fibrina, y eso lo puedo ver de acuerdo a, según qué apuro tenga yo por conocer, obviamente, el trastorno de la coagulación que tenga el paciente, puedo ver el ancho del coágulo a los 5 minutos, cuando han pasado 5 minutos de inicio del estudio, a los 10 minutos, o simplemente quedarme cuál es el máximo ancho de coágulo que se va a formar. Y después, por último, van a ver que están los patrones de fibrinolisis, que son la máxima lisis, o sea, de todo el ancho del coágulo que se logró, cuántos al final del estudio se desintegró, por decirlo de algún modo, disminuyó su ancho. Generalmente la máxima lisis se da a los 90 minutos de empezar a correr el estudio, o si no, si necesito más precozmente hacer el diagnóstico, hacemos la lisis a los 30 minutos desde que se inició el estudio, o la lisis a los 45, es decir, cuánto es el porcentaje de la máxima formación del coágulo que se hizo, cuánto de esto persiste, qué porcentaje de ese máximo ancho está presente a los 30, a los 40 y a los 60 minutos. Y una cosa que quiero destacar, muy importante del Rotem, no lo digo en el escenario de la coagulopatía inducida por el trauma del sangrado grave, porque ya sabemos que está sangrando, o sea, la coagulopatía acá sí me va a decir que hemocomponente tengo que transfundir, pero que hacer Rotem sin ver la clínica no tiene sentido. Su valor predictivo positivo es muy bajo. Es decir, si yo tengo un paciente que está bien, sin sangrados, y yo le hago un Rotem, y yo le doy un Rotem, el Rotem me da sin alteraciones, eso no me, perdón, me da con alteraciones el Rotem en un paciente que no está sangrando, eso no me pronostica, no me permite saber si va a sangrar o no. Su valor predictivo positivo cuando está alterado es muy bajo. Y sí tiene, sin embargo, el Rotem un alto valor predictivo negativo. Esto es, si un paciente está sangrando, es evidente que está sangrando, le ha descendido la hemoglobina, está chocado de más, le hago un Rotem y el Rotem está normal, es poco probable, o por no decir, se puede decir que no es por coagulopatía que ese paciente sangra, sino que hay que pensar en una causa quirúrgica. Así que en suma, eso es lo más importante, poco valor predictivo positivo si está alterado, y alto valor predictivo negativo si está normal, para plantear en una coagulopatía. ¿Cuál es el rol del Bueno, Davenport ya en el 2011 definía la coagulopatía inducida por el trauma como una reducción de la fortaleza del coágulo. Ya les dije que la fortaleza del coágulo se mide por la amplitud a los 5 minutos y a los 10 minutos, sea que lo hagan en Inten o en Exten, pero fundamentalmente en Exten, y al mismo tiempo en Flickr. Cuando la firmeza del coágulo en Exten y en Flickr a los 5 y a los 10 minutos, predicen adecuadamente la necesidad de transfusión masiva. Ya ven por la curva RO que tiene unos buenos índices. ¿Cuáles son los puntos de corte que se utilizan? Que la amplitud del coágulo en Exten a los 5 minutos sea menor de 35, eso ya me está sugiriendo que es un predictor de transfusión, del requerimiento de transfusión, predictor de transfusión masiva también, o el Fichten a los 10 minutos menor de 4 milímetros, ¿sí? O la máxima formación del coágulo también menor a 10 milímetros en el Fichten. ¿Y cuáles son los parámetros que se utilizan en fibrinolisis, de hiperfibrinolisis? Es la máxima lisis en el Exten, o sea que lo máximo que se disolvió es mayor de 15%, o sea que el ancho del coágulo en el Exten a los 90 minutos, que más o menos puede darse antes, eso lo tiene que ver con el estudio, ¿no? ¿Cuál va a ser la máxima lisis? Pero lo importante es que ese ancho de coágulo sea menor al 85% del máximo espesor del coágulo que se logró, el máximo ancho que se logró. O, si queremos resultado antes, la lisis a los 30 minutos, ¿no? Entonces, el lisis a 30 minutos, que el ancho del coágulo sea menor que el 94% a los 30 minutos. Acá tenemos los diferentes patrones, lo pueden después
ver bien en su casa de cuáles son los diferentes patrones que hay de fibrinolisis, de alteración de la coagulación, perdón, desde uno normal, como se ve en el primer cuadro, a uno de hiperfibrinolisis. Vemos que la hiperfibrinolisis es muy claro, este que se muestra acá, porque ya rápidamente se consume el coágulo, llegando a una asíntota, básicamente. Después, y como en el Acten corrigen, si ven ahí en la hiperfibrinolisis, el reactivo Acten, se revierten todas las anormalidades con este estudio cuando es por hiperfibrinolisis. Y sobre todo el patrón de hipofibrinogenemia, que es el de que van a ver un ancho coágulo muy bajo en FibTest comparado con este, ¿no? Acá este algoritmo creo que ustedes ya lo conocen, el algoritmo, lo han visto una y otra vez, de cómo actuar, pero lo sí me parece muy importante mencionar es esto, ¿no? Que este algoritmo que fue preparado para ver qué era el componente que necesitaba de acuerdo al ROTEM, está priorizado por, según lo que más se altera, lo que más frecuentemente se altera en la coagulopatía inducida por el trauma. O sea, primero este estudio, este algoritmo está hecho para valorar si puede haber hiperfibrinolisis o no, después si hay déficit de fibrinógeno o no, después si hay disfunción plaquetaria, y a lo último alteraciones de la vía intrínseca, ¿no? A lo último, los trastornos de la coagulación se da de la vía extrínseca primero y después de la vía intrínseca. Pero este algoritmo sigue es un algoritmo lógico de acuerdo a descartar primero lo más frecuente y más rápidamente tratable y después ir paso a paso por lo que es más frecuente, ¿no? De lo más a lo menos frecuente. El ácido tranexámico también ya sabrán que es un antagonista, inhibe la fibrinolisis porque compite con el sistema de activador del plasminógeno. El plasminógeno por su unión a fibrina, ¿no? Tiene como una especie de similitud con residuos de lisina, entonces es como que él compite con esos residuos de lisina para unirse el plasminógeno, y esto hace que no se pueda activar todo el sistema de la fibrinolisis. Como ya les mencioné hoy, la fibrinolisis, si bien se describe inicialmente que hay una etapa de hiperfibrinolisis en las primeras horas, después, en el correr de las horas, esto se revierte e inclusive puede haber un perfil de hipofibrinolisis. Por eso dice que la ventana dorada del tranexámico es las primeras horas, donde es más probable que exista este perfil de hiperfibrinolisis. Y donde más beneficios se han dado con la administración de tranexámico, como ya se vio en el estudio CRASH 2, ¿no? Menos de una hora, la mortalidad por sangrado, si se da menos de una hora de inicio del trauma, el ácido tranexámico tiene una reducción de la mortalidad por sangrado de 7.7, aquellos que se le dieron placebo, a 5.3, en unas 3 horas, ya el efecto del beneficio es un poquito más moderado, de 6.1 baja a 4.8, después mayor de 3 horas. Algo interesante es que aumentaría inclusive la mortalidad por sangrado y no hay un beneficio adicional. ¿Sí? Más allá de todo esto que le dije, que puede cambiar el perfil de hacia una hipofibrinolisis y eventualmente le estaríamos haciendo más daño, ¿no? Sobre este estudio, sobre el CRASH 2, lo que llamó la atención cuando se le realizó el metaanálisis, la revisión, fue la baja incidencia que se mencionaba sobre eventos trombóticos, cuando uno tiende a pensar que, bueno, si estamos dando un antagonista de la fibrinolisis, deberían haber más eventos trombóticos. En resumidas cuentas, que uno se puede cuestionar, ¿existe o no mayor riesgo trombótico del ácido tranexámico en el sangrado grave y la coagulopatía inducida por el trauma? Y no se ha llegado a ninguna conclusión clara de que sea deleterio la administración del ácido tranexámico para tener más eventos trombóticos, y sí se ha visto un beneficio claro en la reducción de la mortalidad, sobre todo por sangrado en las primeras horas, ¿no? Después vamos a hablar de fibrinógenos. Ya dijimos que el primero era valorar si requería ácido tranexámico, porque veíamos en el perfil de que de lisis si podía haber un patrón
de hiperfibrinolisis. Si se descarta esto, no hay un patrón de hiperfibrinolisis, o si yo lo corrijo con ácido tranexámico, lo siguiente que tengo que plantear es que, y con un ancho de coágulo disminuido en FICTEM, en EXTEM, lo que me tengo que plantear es que le falta fibrinógeno, y entonces ahí le tengo que dar reposición tengo que hacer la reposición o bien con crioprecipitado, que es lo que tenemos más disponible, o bien con concentrado de fibrinógeno. El objetivo acá es que la amplitud a los 5 minutos en el estudio FIPTEM sea mayor de 12 milímetros. O sea que más que decir le damos tal o cual dosis, ese sería el objetivo principal para reponer basados en métodos viscoelásticos para el fibrinógeno. El fibrinógeno ya dijimos que es lo que se consume, o si no lo dije, me parece que es el concepto fundamental, que el fibrinógeno es el factor que más se consume durante la coagulopatía inducida por el trauma, sea porque se pierde durante, obviamente, porque se hemodiluye como todo lo demás, también es vulnerable a la hipotermia, a la acidosis y la demás, y también por ¿se escucha? Se escucha perfecto, Ro. Y también obviamente la hiperfibrinolisis. Uno siempre piensa que el sistema fibrinolítico degrada simplemente fibrina, no es así. El sistema fibrinolítico, una vez que se activa, también degrada el plasminógeno, al fibrinógeno libre, ¿sí? Esa es una de las causas también por la que consumo, más allá de su pérdida y de su consumo en el coágulo mismo, y también por la cinética, que eso tiene menor contribución del fibrinógeno. El fibrinógeno es un factor que tiene una vida media muy larga, o sea, se sintetiza a baja velocidad, la tasa de síntesis es baja normalmente, más aún en un paciente en estado de shock, ¿no?, en donde la función hepática se puede ver alterada. Y bueno, y tan es preponderante el rol que tiene el fibrinógeno en la coagulación, como efector final de toda la cascada de la coagulación, que cada vez los umbrales se han corrido más. Antes era permisivo con fibrinógeno hasta 1 gramo litro, y actualmente lo ideal es por lo menos de 1,5 a 2 gramos de fibrinógeno, ¿no? Para lograr una adecuada hemostasis, ¿sí? ¿Y cuáles son los mecanismos cuáles son las posibilidades terapéuticas que tenemos para reponer este fibrinógeno? El crioprecipitado es lo que está más disponible en nuestro medio, sencillamente porque se sintetiza del plasma. Se llama crioprecipitado porque lo que normalmente se hace para sintetizar el crio es se descongela el plasma fresco y en frío las proteínas que precipitan son estas justamente las que tiene el crioprecipitado, es decir, el fibrinógeno, el factor 8, el factor 13, que eso no nos olvidemos, porque muchas veces el problema es de la fortaleza del coágulo por esta red de factor 13 que se forma entre las moléculas de fibrina. El crioprecipitado aporta factor 13, factor de fibrinoletina y algunas cosas más, ¿sí? Pero no es solo fibrinógeno lo que aporta. Y después tenemos el concentrado de fibrinógeno, que es un producto liofilizado, como son el Octaplex y otros, y que sí da prácticamente fibrinógeno puro, ¿sí? Pero lo interesante es que obviamente las dosis está perfectamente dosificada, ¿no? Están estandarizadas las dosis, ¿no? Está asegurada las dosis que provee. Acá que puse un esquemita leve, o sea, un esquemita ahí sobre cómo se sintetiza, pero tener importante de eso, que el plasma, el crioprecipitado, se forma generalmente de centrifugación del plasma y se separa la parte de crioprecipitado del resto del plasma. Entonces no tenemos mecanismos exactos para saber cada uno de los críos qué concentración exacta tiene de fibrinógeno. Obviamente que en el servicio del banco de sangre hay controles de calidad. Por ejemplo, se dice que un buen crío precipitado es el que tiene por lo menos 140 miligramos en una bolsita de crío, mayor de 70 unidades de factor 8. Pero, como ya les digo, no tenemos forma de asegurarnos con el crío precipitado cuál es la dosis que da cada una de estas bolsitas. Por eso se le hace generalmente un pool de crío y uno tiende a pensar que
con eso se promedian las diferencias que pueden haber entre uno y otro, ¿sí? Acá lo que puse, además, es como ya les dije, que además el fibrinógeno tiene factor 8, factor de von Willebrand, que son importantes para la coagulación, fibronectina, y también puede tener el factor 13, que es fundamental, como ya les dije, y también puede tener micropartículas plaquetarias que pueden activar por sí misma la coagulación. Esto es más de lo que le dije. ¿Qué es lo que me brindaría de beneficio el concentrado de fibrinógeno? Es que es un producto purificado, tratado con calor y inactivado viralmente. Obviamente que el crío precipitado, el que tomamos el plasma fresco, se le hicieron las pruebas serológicas a los pacientes, pero indudablemente que si tenemos un mecanismo de inactivación viral, eso da más bioseguridad al paciente, ¿no? Está derivado eso, generalmente los concentrados de fibrinógenos se obtienen por la elaboración industrial, indudablemente, y por el plasma base son plasmas de aféresis, ¿no? Y como ya les dije, tiene una dosis estandarizada, pueden venir de 1 gramo, ¿no? Generalmente viene 1 gramo cada uno de los preparados, ¿no? Pero lo interesante es que la puedes reconstituir inmediatamente, el concentrado de fibrinógeno, y en poco volumen, en muy poco volumen. Y eso entonces permite disminuir sobre todo los efectos sobre la carga de volumen. De esto no, de concentrado de fibrinógeno, no sé realmente si ustedes disponen en sus centros, yo muy pocas veces he visto en la cátedra, pero sin duda que lo que está más disponible es el pool de crío precipitado. El crío precipitado, cada unidad que debe tener 20 a 50 mililitros, tal vez un poquito menos, 20 mililitros, pongámoslo promedialmente, cada uno debe tener más o menos lo estandarizado, como ya dije, los 170, 140 miligramos, pero puede ser que tengamos tan buenos como 300 miligramos. Así que para obtener 10 suponiendo un promedio de 200, 250 miligramos cada bolsa, para tener 2 gramos de fibrinógeno, como por lo menos planteamos inicialmente en el trauma, deberíamos tener un pool más o menos de 10 críos, ¿no? De 10 críos precipitados, para equiparar la dosis. ¿Qué información brindó el estudio CryoStat? Es un estudio que valoró el efecto de cuál era mejor, si el crío o el fibrinógeno, el concentrado de fibrinógeno, y no, mortalidad a los 28 días fue el resultado que se valoró como más importante, y la verdad que nos mostró una reducción significativa de la mortalidad usando el concentrado de fibrinógeno con respecto al crío. Y tampoco hubo una reducción contundente de los requerimientos transfusionales. Entonces, ¿qué outcome mejoraría el uso del concentrado de fibrinógeno? Tendríamos una dosis estandarizada, ¿no? Con respecto, perdón, el estudio CryoStat, que valoró el efecto del fibrinógeno en la reposición en el trauma, lo que mostró finalmente es que, si bien mejora marcadores hemostáticos, no se ha demostrado que se traduzca en una mejor supervivencia global. Es muy difícil en estos estudios de reposición en el trauma demostrar un verdadero beneficio en la mortalidad. Así que generalmente los resultados que brindan es la reducción de transfusión de hemocomponentes y los efectos que tiene la hemostasis, ¿sí? Pero realmente algún estudio en transfusión masiva, en reposición, que muestre un claro beneficio en la mortalidad, bueno, vimos el uso del ácido tranexámico, pero es un endpoint muy difícil de modificar, ¿no? Bueno, después hubo un subestudio dentro del grupo, de este estudio de CryoStat, que es el FACET, y mostró no solo que no hay superioridad del concentrado de fibrinógeno, sino que además el crío tenía su atractivo, era mejor en determinados aspectos. Hubo reducción con el uso de crío, de reducción de la generación de plasmina,
menor hiperfibrinolisis, como ya les dije, aumento del factor 13, el concentrado fibrinógeno no tiene factor 13, y además el crío, no nos olvidemos que tiene, además de estos factores de la coagulación que le mostré, también tiene inhibidores de la fibrinolisis, entonces ese podría ser uno de los efectos beneficiosos que tuvo en la hiperfibrinolisis. Aporta el inhibidor del plasminógeno, el inhibidor del activador del plasminógeno, aporta y también aporta antiplasmina 2. ¿Sí? Acá el algoritmo es, bueno, una vez que hacemos el diagnóstico de que hay un nivel por debajo de lo seguro para la hemostasis, de menor de 1,5 gramos litros, o signos, o el estudio, el ROTE, me sugiere que hay un déficit de fibrinógeno. Esto es que en el el ancho del coágulo esté disminuido, que sigue disminuido a pesar del ácido tranexámico, y que en el FIBTEN también tengo una disminución de ese ancho de coágulo. Podemos, como ya les dije, administrar cloro precipital concentrado de fibrinógeno, y las dosis son estas. De 3 a 4 gramos, en pediatría 50 miligramos kilo de fibrinógeno, lo que sería equiparable, por lo que les dije, de las dosis variables y un promedio de 250 miligramos por unidad, a 15 a 20 unidades de crío, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y el aumento del fibrinógeno, por lo menos por encima el aumento de 1 gramo litro. Pero como ya les dije, teniendo ROTEM, lo ideal sería que el ancho del coágulo a los 5 minutos esté mayor de 12 milímetros. Después, el otro, ya dijimos que una vez que tratamos la deficiencia de fibrinógeno, lo otro que vamos a hacer es tratar los factores, las alteraciones de la coagulación. Que las alteraciones de la coagulación, las alteraciones del inicio de la coagulación, que ya lo vimos que se medía a través del CT, fundamentalmente en EXTEM, ¿no? Una vez que llegamos a ese diagnóstico, bueno, tenemos que obviamente, tenemos que brindar factores de la coagulación. Y en eso tenemos dos posibilidades. O le damos plasma fresco congelado, o en algunas pautas, sobre todo la europea, que tiene más recursos que nosotros, aportan concentrado complejo protrombínico, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios adicionales que tiene el plasma? Su capacidad de amortiguación, debido a un alto contenido de citrato, puede actuar como un amortiguador ácido-base. Es más efectivo 50 veces que los cristaloides en ese aspecto, la amortiguación del ácido base. Es un expansor, es un excelente expansor de volumen, claramente, ¿no? Pensando que la fuga son proteínas con alto poder oncótico, que no va a haber fuga capilar en ese sentido por su poder oncótico, aporta más de 400 miligramos de fibrinógeno por unidad. Y esto es importante mencionarlo, porque a veces oigo decir que el fibrinógeno plasma fresco está depletado de fibrinógeno, de poca concentración de fibrinógeno. En realidad, la concentración de fibrinógeno en el plasma fresco es la misma que tenemos nosotros. Es plasma extraído y congelado, tiene la misma concentración. El problema es que el plasma indudablemente está a una concentración menor, o sea, deberíamos aportar mucho plasma para brindarle todo el fibrinógeno que nosotros necesitamos. Pero no es que esté de por sí depletado el plasma de fibrinógeno. El plasma también se ha visto que es bueno en restaurar el grosor del glicocáliz. Ya hablé del inicio, que hay un desprendimiento del glicocáliz que tiene efectos anticoagulantes. Bueno, parece que el plasma fresco tendría efecto en restaurarlo, y también se ha visto beneficios neuroprotectores. Acá les dejo la presentación de todos los tipos de preparación de plasma que hay, y eso depende de la temperatura de que se los reserve y demás, pero saber que los factores 5 y 8, que yo los mencioné hoy como cofactores muy importantes, son muy lábiles al descongelado, son de los factores más lábiles. Las complicaciones que están asociadas a la transfusión de plasma ya la conocen, el TRALI. Recordar que el TRALI, por más que probablemente nosotros tratemos a sobrediagnosticarlo, el TRALI, pensarlo más de lo que realmente sucede uno cada 5.000 transfusiones, se debe a anticuerpos que están dirigidos contra el sistema HLA o anticuerpos antineutrófilos. Generalmente estos anticuerpos los ponemos frente a eventos que nos han inmunizado. Es decir, el donante del plasma
se ha inmunizado con un evento transfusional o puede ser embarazo. El embarazo te puede hacer generar anticuerpos anti-HLA, HNA, que cuando uno dona sangre entonces puede llevar a este TRALI. Por eso normalmente en los bancos de sangre, no el plasma que se obtiene de sangre en mujeres, se descarta, se utiliza para la industria, pero no se utiliza para transfundir en sí, por ese mayor riesgo que tiene de haber generado anticuerpos anti-HLA y anti-HNA durante embarazo, ¿sí? Y bueno, la teoría del TRALI está la teoría de los 2 hits en el TRALI, es decir, en un pulmón ya inflamado donde se ha cebado de leucocitos. El segundo hit es indudablemente la infusión de esta plasma con anticuerpos antineutrófilos, antileucocitarios que llevan a que se desencadene el TRALI. Pero no es tan fácil que este se genere, como yo le digo, se toman medidas, la no transfusión de plasma de mujeres, y bueno, tiene que darse todo el mecanismo previo del cebado de la inflamación previa, que obviamente que en el trauma está sin duda, ¿no? Y después el TACO, que es probablemente lo que sea más frecuente, que es la hipervolemia que se genera por la administración intempestiva de volumen en pacientes fundamentalmente cardiópatas. Las complicaciones que se dan con el plasma ya las sabemos, las infecciosas. En el primer mundo existen pruebas nucleares para detectar infecciones. Acá todavía seguimos haciendo pruebas serológicas, pero igualmente recordar que igualmente el plasma tiene menor riesgo de infección en el sentido de que se congela, eso inactiva los leucocitos y todas las enfermedades mediadas por leucocitos, y también muchas de las bacterias, ¿no? Que no sobreviven a temperaturas extremas en que se almacena el plasma. Y después las otras reacciones, las más frecuentes son las alérgicas, las anafilácticas, reacciones febriles no hemolíticas y demás. Disculpen, pero se me prolongó. Denme un descanso. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, estamos muy atentos. Tengo que buscar el cargador, disculpen. 3 segundos. Dale. Disculpen, pero mis compañeros de guardia me desplazaron porque había partido fundamental. ¿Me escuchan? Sí, Ro, te escuchamos. ¿Sobre qué evidencia tenemos sobre el uso del plasma? Y bueno, está el estudio PROMPT. El estudio PROMPT, que ya lo había mencionado, que favorece, o sea, alienta, o mejor dicho, comprobó la disminución de la mortalidad por hemorragia precoz con la administración de una relación 1-1-1 de plasma, plaqueta y glóbulos rojos. Cuando hay que ver qué se entiende por dosis 1-1-1. Por un volumen de sangre se tendría que dar una dosis de plaqueta. Las dosis de plaquetas depende de si son plaquetas de aféresis, o sea que son un CPU, el CPU es un concentrado de donante único, que en realidad se obtiene por aféresis, y eso me asegura el aporte de plaquetas que estoy dando, 3 por 10 a la 11 es generalmente el componente, o puede ser un pool de plaquetas, que generalmente el pool son de 6 a 8 concentrados de plaqueta, ese pool para que compense, para que tenga la misma dosis que es un CPDU, y después el plasma, ¿no? Y una dosis de plasma es un plasma simplemente. Perdón, la dosis del plasma es lo que se considera hemostático. Lo que se considera hemostático son de 10 a 15 mililitros kilo del peso, ¿sí?
Y en esto voy a hacer énfasis fundamentalmente porque creo que generalmente cuando reponemos hacemos muy poco plasma, generalmente pedimos una o dos bolsitas, por decirlo de algún modo. Si le digo que se me bloqueó la pantalla, ¿me creen? Sí, con todos los problemas que tengo. No puedo mover no podría mover la pantalla acá, la presentación. ¿Me escuchan? ¿Será que se te bloqueó cuando lo pusiste a Sí, cargar, Ro? sí, puede ser. Puede ser. ¿No podés ni con el cursor, ni con la flechita, ni con nada? No, no, de hecho, sí, vieron que tengo problemitas para la... Pero quedaba, si quieren, sigo, Si querés seguir hablándonos y no importa la presentación, Ro. sí, porque realmente, te dije, Andrea, mirá que yo tengo problemas con la tecnología, serio, ¿te lo dije o no? Yo necesito a mis millennial residentes, por favor. No No importa, soy nada, seguí que está no muy soy nada sin interesante. ellos, no soy nada sin ellos. Seguí que está muy interesante, por favor. Eh, bueno, eso le iba a hablar de, lo que le estaba hablando básicamente era de las dosis, de qué se considera 1-1-1. Una dosis de plasma es 10 a 15 mililitros kilo, una dosis de plaquetas son 6 concentrados plaquetarios o un CPDU, y una dosis de rojos es una dosis de rojo. El plasma, lo que estaba diciendo es que generalmente nos quedamos por debajo de la reposición, porque si comparamos 10 a 15, por lo menos en un paciente de 70 kilos sería no menos de 700 mililitros. Cada una de las bolsas de plasma tiene 250, así que nunca menos deberíamos iniciar una reposición con 3 bolsas de plasma, de más o menos de volumen 250 cada una. Pero eso es la dosis inferior, así que probablemente necesitemos mucho más. Después estaba el otro estudio, PROPT, en realidad PROPT valoró exactamente lo mismo, la relación, cuál sería la mejor, y no mostró mucho beneficio en el 1-1-2, no hubo mayor beneficio en la sobrevida ni en la sanguinación respecto a la relación 1-1, o sea que una relación de 1-1 puede estar perfectamente aceptada. Y lo otro que teníamos alternativo, como ya les dije, que es el plasma fresco congelado. Al plasma fresco congelado es el concentrado del complejo protomínico. Estos concentrados lo que tienen es todos los vías de la que se llama la vía extrínseca, todos los factores vitamina K dependientes, de la vía extrínseca, en realidad el factor 9 de la vía intrínseca, pero sobre todo los factores vitamina K dependientes. Se empleó inicialmente justamente para revertir los efectos del consumo de warfarina, de los efectos tóxicos de la warfarina, el sangrado en paciente anticoagulado con warfarina, pero tiene básicamente factor 7, factor 9, factor 10 y factor 10. Esos son los 4 factores que tiene, ya no se usan, no está muy disminuido el uso de los factores, de los 3 factores, el concentrado de 3 factores, ¿sí? Cuando vemos que el concentrado dice 500 unidades, normalmente vienen de 500 unidades, siempre empezamos con 25 unidades kilo, los preparados, las presentaciones vienen de 500 unidades, eso está estandarizado, te habla de la cantidad de factor 9 que tiene, pero en la práctica clínica con nuestros medios, y es complicado administrar toda esa dosis, generalmente podemos empezar con menos dosis y ver qué efecto puede tener. ¿Y en quién haríamos estos concentrados complejo protomínico en lugar de plasma? Y básicamente en aquellos pacientes que tengan que estemos pensando que no se beneficie de darle volumen, porque estos factores tienen todos los factores, están concentrados en mucho menos volumen, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las indicaciones en realidad que tiene hoy el concentrado complejo protrombínico? Lo que es indiscutible en el sangrado del paciente que toma warfarina, ese se usa el concentrado complejo protrombínico, es muy efectivo, obviamente también si fue por heparina hay que dar vitamina K, pero estos factores son muy efectivos en corregir los trastornos de la hemostasis en este contexto, pero después hay off-label, indicaciones del concentrado complejo
protrombínico en indicaciones leves son, por ejemplo, la reversión de anticoagulante directo, como son el rivaroxaban, en deficiencias congénitas de cada uno de estos factores que mencioné, 2, 7, 9 y 10. En el sangrado perioperatorio también puede ser una indicación off-label, y la transfusión masiva, como ya les dije, se puede dar, pero hay que ser cautos, ¿sí? Combinado, más que darlo solo, lo que sería ideal es lo que reduciría el aporte de volumen, pero hay que darlo de por sí con una dosis de plasma adicional, con alguna dosis de plasma, porque indudablemente el plasma tiene factores que no va a tener el concentrado de complejo protrombínico, ¿no? ¿Cuál es entonces el beneficio del concentrado de complejo protrombínico? Es que te da los factores muy concentrados, reduce volumen, es ideal para la insuficiencia cardíaca, no tiene leucocitos, indudablemente, porque es un liofilizado de proteína, entonces no va a tener no vamos a tener como efecto adverso el trali, porque no hay, y además tiene inactivación viral este componente, entonces ese riesgo me lo evita. Y obviamente que lo revierte en pocos minutos. A diferencia del plasma, el plasma además tengo que esperar el tiempo de congelamiento de los plasmas frescos, y además hay una velocidad, por más rápido que lo pase el plasma, indudablemente infundir 1000 mililitros de plasma me va a llevar un tiempo considerable, ¿no? Estas son las dosis perdón, estoy hablando como si te estuviera mostrando y nos quedamos sin las diapositivas. La dosis inicial son 25 unidades kilos para un INR de 2 a 4. Pero en realidad, como ya les dije, en la práctica, si vamos a usar concentrado complejo protrombínico para revertir, damos dosis bajas, 1000, 1500, y vemos el efecto que puede tener, ¿sí? Una cosa muy importante que les mencioné cuando hablé de la coagulopatía inducida por el trauma, que hablé de los patrones de Rotem, pero no hablé qué se considera coagulopatía según la hemostasis básica que nosotros tenemos a disposición, y es cuando los estudios, es cuando los tiempos de coagulación se prolongan, los valores de corte que utilizamos para hablar de coagulopatía son generalmente 1,5, ¿sí? 1,5 de INR y mayor de 1,5 del valor basal de la PTT, ¿sí? Porque entre todos no mencioné esto. Y hay que tener mucho cuidado con el concentrado complejo protrombínico, porque recuerden que son 4 factores que están juntos, y la cinética de cada uno no es el mismo, porque se destruyen a velocidades diferentes, y si yo repito una y otra vez concentrado complejo protrombínico, puede ser que empiece a acumular aquel factor de vida media mayor. El factor 2, la trombina, tiene una vida media de 60 horas. Entonces, el factor 7, en cambio, son unas pocas horas. Empiezo a repetir complejo protrombínico, y puede ser que tenga una acumulación deleteria, por ejemplo, del factor de trombina, ¿no? En realidad, el complejo protrombínico se lo puedo dar a todos los pacientes, y hay categorías de contraindicación relativas. El cardiovascular, pacientes que ya han tenido eventos trombóticos importantes, infarto, accidente cerebrovascular. Obviamente, la anafilaxia, yo creo que de toda la que leí debe ser la única que puede ser excluyente. Que sea alérgico al albúmina, a la heparina, porque el concentrado complejo protrombínico, para que no se coagule en sí mismo, tiene dosis de heparina. Entonces, la alergia esta como que lo contraindicaría, la anafilaxia previa que haya tenido en función de este medicamento también, pero todos los demás, el antecedente de trombocitopenia inducida por heparina, coagulación intravascular diseminada que haya tenido previamente, el estado del embarazo, la lactancia, hay que ser cautos, solo si el paciente lo necesita, o en los accidentes cerebrovasculares también que haya tenido previo, también lo contraindicaría en parte, o sea, deberíamos ser más cautos, pero si obviamente que estamos en un paciente que está sangrando, que tiene un sangrado grave, es una situación sumamente grave, y probablemente si estamos planteando darlo es una situación casi agónica, así que no podríamos decir que no hay contraindicaciones absolutas. Podríamos decirlo en suma, hay estudios que hablan de esto, pero lo que podríamos decir es que son estrategias complementarias entre el plasma y el complejo protrombínico. El complejo protrombínico reduce los requerimientos de plasma, pero no la sustituye, ¿sí? Sería más que nada eso. Por último, quisiera hablar, porque ya deben estar medio cansados de escucharme, simplemente de la tromboprofilaxis y el trauma grave, o recordarles esto del cambio fenotípico que hay, de un estado de hipocoagulación a un estado protrombótico. Entonces, pensar precozmente en la integración de tromboprofilaxis,
Se recomienda la profilaxis farmacológica y mecánica dentro de las primeras, en concomitancia, ¿no? Dentro de las primeras horas, 24 horas, luego del que el sangrado sea detenido y mientras el paciente está en reposo. Y esto también en la práctica clínica es algo que no hacemos habitual. Es muy difícil que un paciente que tuvo un sangrado grave, nosotros a las 24 horas ya estemos planeando en hacerle tromboprofilaxis farmacológica. Son más miedos que lo que en realidad delata la evidencia. Pero en última instancia, si no vamos así, y el paciente es pasible de poderse colocar, la ruta de compresión intermitente puede ser un mecanismo de profilaxis, de tromboprofilaxis. No se recomienda la media de compresión gradual, y lo que tampoco se recomienda es el filtro cava de uso rutinario. ¿Con qué se hace? Con la heparina de bajo peso molecular, creo que es las que tenemos mayor manejo todos en la práctica clínica. Deberíamos, en una buena práctica clínica, dosificar la actividad anti-DSA. Y si no tenemos esto, podemos, y si el paciente tiene contraindicaciones claras para la heparina bajo peso molecular, podríamos utilizar heparina no fraccionada. Un claro ejemplo es el paciente que nosotros lo vivimos en la práctica diaria, lo difícil que se nos hace anticoagular pacientes con insuficiencia renal. Bueno, la heparina no fraccionada en realidad sería una posibilidad. Y después, específicamente las guías sobre la reposición y sobre tromboprofilaxis en el trauma, las guías europeas hablan de cuál es el tiempo óptimo para hacer una punción lumbar con respecto a la tromboprofilaxis, y como dice acá, si preveemos que vamos a hacer una punción lumbar, debemos suspenderla en las próximas 12 horas, debemos suspender el Clexane. Y con respecto a una vez que se ha hecho el procedimiento, si el procedimiento no fue traumático, estamos habilitados a partir de las 4 horas, una vez que se realizó el procedimiento de la punción lumbar, a instaurar la tromboprofilaxis, y si ya el procedimiento se describe como más traumático, tendremos que esperar 24 horas. ¿Sí? Eso es básicamente para la tromboprofilaxis. Y los filtros cava, como ya les dije, no tienen mayor beneficio. No se emplean de rutina, ¿sí? Además, pensemos que hay otros territorios, además de la cava inferior, que pueden generar trombosis, ¿no? Y embolizar, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, que en cuanto a la tromboprofilaxis, pensar en esto, ¿no? De cómo rápidamente cambia el fenotipo de uno de hipocoagulación y hiperfibrinolisis a uno protrombótico, y que muchas veces están íntimamente asociadas. Cuanto más grave fue el trauma, más es su riesgo trombótico posterior, así que sería bueno instalar precozmente la tromboprofilaxis. Y en suma, y no los aburro más, la coagulopatía del trauma es una respuesta temprana, biológica, al shock y al daño tisular. No solo es pensar en una coagulopatía dilucional, ¿no? Ni en la pérdida en sí misma de factores, la activación de la proteína C, la hipoperfusión, el consumo de fibrinógeno, la disfunción plaquetaria y las alteraciones de la fibrinolisis son mecanismos centrales en este proceso. Es fundamental el enfoque moderno, hay que ir instaurando el enfoque moderno de reposición hemostática guiado por objetivos, fundamentalmente apoyados en métodos viscoelásticos, que son los que tienen una valoración más global de la coagulación. Reponer justamente el producto preciso en el momento oportuno, en eso está el beneficio, y pensar siempre en la transición de un efecto de la hiperfibrinolisis a la hipofibrinolisis y de un estado hipocoagulante a otro protrombótico para instalar las medidas necesarias según la etapa que esté viviendo el paciente. De mi parte, nunca más, y no tengo más, y perdón por esto, que creo que se me fue muy largo. Bueno, Ro, muchísimas gracias. La verdad que sumamente completo y sumamente claro para mí. Dejamos abiertas las preguntas. Sería muy importante, sobre todo los residentes que tienen la prueba ahora nomás, que hagan alguna pregunta y puedan despejar sus dudas. Así que le damos un espacio para que pregunten. ¿Cómo estás, Ro? Gracias por la presentación, estuvo espectacular. Espero que se haya entendido algo. No, se reentendió. No me daba para sacar los apuntes la mano. Nunca escribí tan rápido. Los apuntes van a estar, las diapositivas yo se las paso, ya que no las pude presentar, mostrar ni mi cara ni las diapos, solo mi voz irritante. ¡Qué pena, Ro, la cara que no te vimos! Les paso la diapositiva, y creo que lo más importante es ver los patrones de Rote. Eso te quería preguntar. Dos cosas en realidad. La primera es, en el caso en la coagulopatía inducida por trauma,
¿siempre Sí. se hacen todos los test, o sea, el extem, el FIP, todos, o se hacen todos, pero vos te guías más por el Bueno, extem y el todo FIPTEM? guiado de acuerdo a lo que te da. El primero y fundamental es el porque es Ok. el que más se ve afectado, ¿no? Y Vemos el más los tiempos de rápido, ¿no? coagulación. Porque ese Vemos los ese tiempos, cortito. primero el CT, mirá Pilar, el CT, el Sí, tiempo de coagulación. sí, El algoritmo te lo dice más que nada para que vayas viendo de acuerdo a lo más común. Viste que el primero el algoritmo lo que te mostraba era el ancho del sí. coágulo, sobre todo si había un patrón de hiperfibrinolisis para ver si le dabas para administrar el tranexámico, ¿no? Y después te basás en el ancho, en los otros, una vez corregido eso, te basás en el ancho del coágulo en extem para ver si está disminuido o no. Ok. Si está generalmente igual en yo te diría que si no está disminuido el ancho del coágulo en el extem, no les tires FITTED. Pero lo cierto es que la máquina te va a hacer todos los estudios en un mismo momento. Es Ok. automático y no puedes elegir. O sea, si elegís el cartucho igual de todos, te lo hace de forma automática. Vos igual podrías hacerlo de una forma lógica si tuvieses que hacerlo, en hacer el si el ancho del coágulo no está alterado, tú no tendrías por qué ver otros estudios. El problema es cuando el ancho del coágulo en el está disminuido, y ahí te preguntás, Pilar, ¿qué es? ¿Plaquetas o déficit fibrinógeno? Lo más probable es que sea hipofibrinogénemia. Entonces ahí vas a tirar el FITTEM, te vas a basar en el FITTEM, porque si en el FITTEM el ancho del coágulo está disminuido, ya te digo disminuido en extem, y ahora está en el FITTEM, vos pensás que es indudablemente una hipofibrinogénemia. Y si no está disminuido en FITTEM, pero el ancho del coágulo está disminuido, el otro factor que actúa en las plaquetas, vos pensás que hay un problema en la plaqueta. O bien en número o bien en función. Si tenés un hemograma rápido, te vas a dar cuenta por el número si está disminuido. Y si no tenés esto, vas a pensar en disfunción. Si el número del conteo es normal, vas a pensar que tiene una disfunción plaquetaria, ¿no? Y más que nada eso, ¿no? Y con respecto al primero, al de la fibrinolisis, la lisis y todo lo demás, y sí, si vos ves un patrón si ves un patrón de hiperfibrinolisis, y sí, tendrías que acompañarlo con el apten, porque el apten te bloquea el sistema fibrinolítico y vos verías que esa alteración se corrige. Si vos me decís cuál de estos podría prescindir, y podría prescindir tal vez el del IPTEM y EPTEM, que se emplean sobre todo en cirugía cardíaca, pero si el reactivo ya de por sí me larga los 4 o 5 canales, no Claro, voy o sea, la pregunta era cuál te importaba más en el trauma. Habíamos dicho, dice que en realidad el FITTEM y el APTEM son los que te Ok. diagnostican, porque después, cuando ya corregiste con ácido tranexámico la hiperfibrinolisis, cuando corregiste con crío o con concentrado de fibrinógeno, el ancho del coágulo con plaquetas, si es que tenía disfunción o disminución de las plaquetas, ahí vas a fijarte en el tiempo de coagulación y si necesitas o no plasma, darle plasma o con concentrado complejo protrombínico. Y Como tengo ya otra consulta breve. En el Apten, ¿qué tan rápido vas a ver la respuesta manual al tranexámico? y se supone... No, pero ¿cómo el apten? El apten lo que hace es, tiene los mismos activadores que tiene el Esten y tiene la proteinina, que es el antifibrinolítico. O sea, en el momento que corre el estudio, ya rápidamente te vas a ver que el tiempo de demora es exactamente el mismo que... ¿Se entiende? Ok. Corres la sangre la pones y en la máquina concomitantemente te está tirando el Esten y te está tirando el apten. Y ahí comparás uno con otro en el mismo tiempo, ¿no? La lisis se da a partir de los 30 a los 60 minutos. Vas a ver la lisis de los 30 a los 60 en uno y otro. Si con apten corrigió, ya haces el diagnóstico. O sea, el tiempo de demora es el mismo que el de ¿sí? Lo tenés inmediatamente. Bien, bien, ¿Sí? perfecto. Porque no estoy valorando la respuesta del antifibrinolítico del paciente que después le saque una muestra. No. Es el reactivo mismo que ya te antagoniza el sistema fibrinolítico. ¿Se entendió? Genial, sí, sí, sí. Bien. Bien. Y la otra duda, y dejo a los mis compañeros capaz que tienen alguna otra, es si en un paciente anticoagulado el ROTEM pierde un poco de importancia o es igual, se prefiere por sobre las técnicas clásicas, digamos. Y viste que yo te puse ahí que son susceptibles, pueden ser susceptibles. No son el mejor mecanismo para valorar la anticoagulación, no están hechos para eso, pero sí se pueden ver alterados en el por los anticoagulantes de la vía extrínseca
sea warfarina o anticoagulantes directos del factor 10, que actúa en la vía final común, sí, se pueden ver alterados. No es un estudio que se valore para esto, ¿no? No hay una relación lineal, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Tenés tus estudios. Ahí sí, la clase básica tiene mucho más rol que lo que podría tener los métodos viscoelásticos. Porque tenés el APTT para valorarte la anticoagulación con heparina y tenés el INR para valorar la anticoagulación con la warfarina. Lo que quedan afuera, indudablemente, es el Clexane, la heparina de bajo peso molecular y los anticoagulantes directos. Genial, gracias, Ro. No, era. Ro, yo te quería hacer una pregunta más básica aún. En el ácido tranexámico, que nosotros muchas veces en la desesperación del sangrado lo hacemos independientemente de las horas, ¿eso no sería lo correcto si ya pasaron más de 5 horas, por ejemplo? Exacto. Aumentaríamos más la mortalidad. O sea, eso lo hacemos para calmar nuestra ansiedad en la desesperación del De sangrado, hecho, pero en realidad... más que calmar la ansiedad, si no recibió tranexámico en las primeras 3 o 4 horas, estaríamos haciendo más daño, se podría decir. Ahí va, porque ¿Sí? tendemos como a eso, el paciente viene sangrando, ya lleva varias horas y en la desesperación de esperar que vaya a bloco, que demoró en el traslado, todo le hacemos tranexámico, pero en realidad estaríamos aumentando la mortalidad en ese caso. Exacto. Y la otra pregunta es, si no Que era tenemos... lo anecdótico que te conté, que inclusive dado después de las 3 horas tiene un efecto más, hay más sangrado, porque como ya les dije, la coagulación es tan compleja y demás que una medida terapéutica puede afectar de diferentes formas. Exacto, me parece que ese concepto es importante que quede claro. Y la otra, en el caso de que la mayoría trabajamos en lugares que no hay ROTEM, ¿no? ¿Con qué nivel de fibrinógeno vos lo empezarías, del valor del laboratorio, lo empezarías a reponer? ¿Por debajo de 120? No, yo más, como te decía, cada vez somos menos permisivos en eso. Idealmente, si pueden tener un 2 gramos litros sería lo ideal, pero por lo menos para no ser más ambiciosos, entre 1,5 y 2. Y algo muy importante que dijeron los chiquilines, me hicieron ver, y que lo aprendí con ellos sobre el uso del fibrinógeno, la medición de fibrinógeno que tenemos de laboratorio, que yo creía que se hacía por defecto, por método de Klaus, y en realidad no, se infiere a través del TP, o de la protrombina, para ver más o menos, de acuerdo a cuánto coaguló, cómo coagula, es un modelo matemático, cuánto fibrinógeno hay, porque es el sustrato último, indudablemente. Exacto. El TP también se ve afectado por el fibrinógeno, pero lo interesante es que por este modelo matemático, cuando hay déficit de la coagulación, que uno va a decir, infraestimaría el fibrinógeno, porque no tengo los sustratos iniciales para cuantificar cuánto fibrinógeno, por una alteración, por una forma misma de esa fórmula matemática y demás, generalmente sobreestima. O sea que el fibrinógeno que nosotros tenemos normalmente por laboratorio, que es inferido por el resto de la clase y por TP, en realidad, claro, es mayor que lo que realmente sobreestima el nivel de fibrinógeno. Así Claro, que o sea, tendríamos que reponerlo por valores... Un poco más. Exacto, más cercanos a 2. Perfecto. Y lo otro, bueno, lo difícil que es la tromboprofilaxis, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con politraumatizados que son intervenidos quirúrgicamente y los cirujanos no le quieren poner tromboprofilaxis en los primeros 5 días post-intervención quirúrgica. Y estamos un poco agarrados con esto que vos decís del cambio fenotípico que tiene la coagulación. Sí, igualmente, ¿no? Tal vez es un concepto medio subjetivo mío, pero yo no sé si muchas veces esa contraindicación del cirujano también no lo utilizamos como chivo expiatorio para nuestros propios temores. Nosotros, ante el más mínimo sangrado, suspendemos tromboprofilaxis. Ante descenso de las plaquetas, suspendemos profilaxis. Y todo lo demás, en muchas patologías, además, trombocitopenias que se deben a consumo. Sí, claro. Que son protrombóticas por sí mismos. Entonces creo que en parte también nos sirve a nosotros de excusa, un argumento más para iniciarlo, y sin duda que siempre somos tímidos al momento de iniciar la tromboprofilaxis. Sí, no, nos demoramos muchísimo, la latencia es bastante grande. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, que es muy interesante el tema, aprovechar que tenemos a Rocío. Perdón por todos estos problemas técnicos. Voy a hacer un curso intensivo de cómo usar tecnología en el siglo XXI. No hay problema. Ahora los voy a agarrar a los residentes. Ya. ¿Alguno de los residentes, alguna pregunta más?
o de los participantes? ¿Es el momento? No traté de hablar de los scores, sobre lo que es en sí misma la transfusión masiva, clínicamente cómo se evalúa, se detecta precozmente y demás, porque ya sé que se lo dieron excelente en el teórico de la cátedra, así que me fui más un poco a la fisiopatología y a los métodos viscoelásticos y los componentes en sí mismos que empleamos en hemoterapia. Y al respecto también, muchas veces, y otro como un mensaje final, no ser tampoco tímidos en llamar al servicio de hemoterapia, que sabe de todos los recursos que tenemos para la Bueno, autorización. Ro, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy, pero muy buena. Te agradecemos tu tiempo y tu dedicación a preparar esta charla que es muy interesante. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por participar. No, gracias a ustedes, siempre el que más aprende es el que las prepara, así que también aprendí haciendo esto. Bueno, ¿sí? muchas Y disculpen gracias. nuevamente por esto.